Qué bueno estar aquí en este lugar esta noche. Es lindo poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Qué lindo estuvo la adoración, ¿no es cierto? Y qué bueno es tener un padre, ¿no? Un Abba que nos acepta como sus hijos, nos llama por nuestro nombre y nos dice, ¿sabes qué? No importa lo que pase, no importa las aflicciones, no importa las veces que caíste, no importa las veces que me fallaste, sigo estando aquí, ¿no? Sigo perdonándote. No importa lo que el mundo diga, nuestra comunión es eterna. Aleluya, qué maravilloso es el Señor nuestro Dios. Bien, mis amados, continuamos con el estudio bíblico de Segunda de Tesalonicenses. Continuamos con el capítulo 2. El miércoles anterior estuvimos estudiando hasta el verso 8. Así que esta noche nos corresponde el verso 9 al 12, ¿no? Y antes de dar lectura a la palabra de Dios, vamos a entregar este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre Santo, gracias te damos una vez más, una semana más, que hemos vivido en victoria, Señor, que nos has traído en bendición, Padre, que nos has dado vida, nos has dado oxígeno, amor, familia, hogar, protección. Padre, gracias. Gracias por tu infinita bendición en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras finanzas. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu amor, en tu voluntad, estaba el que yo pudiese estar aquí esta noche. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por reunirnos, por congregarnos en este lugar y ser partícipes de tu presencia y de lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, y desde ya estamos expectantes, atentos a lo que tienes para nosotros. Y te rogamos una vez más, como siempre, Señor, que sean tus palabras en mi boca y tus pensamientos en mi mente para hablar solamente aquello que tú quieres que diga. Y como siempre, mi Dios, la gloria, la honra, el imperio, la alabanza, el honor, el dominio, el poder sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 al 12. Dice así: inicuo, dígale al que está a su lado, no, mentira, no le diga nada. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El verso 9 inicia diciendo inicuo, hablando del anticristo, ¿no? El hombre de maldad, el hijo de perdición. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este es el anticristo, el hombre de Satanás, el malvado, que se presentará por obra de Satanás, avalado por toda clase de milagros y prodigios falsos. La palabra señales se refiere a muestras, a demostraciones que tendrán el propósito de apelar a la comprensión, a los conocimientos. Este hombre realizará señales que apelarán al mundo científico de aquel tiempo, así como a políticos e incluso al mundo religioso, ¿no? Se habla de que este anticristo vendrá con todo tipo de señales, prodigios, milagros, pero que van a ser un poder mentiroso, un poder falso, ¿no?
Entonces, de hecho, la palabra señales viene del griego dinamis, ¿no? Poder, un poder sobrenatural. Es la misma palabra que se utiliza en el caso de Jesús cuando le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es la misma palabra, dinamis. Entonces dinamis habla de poder, de algo sobrenatural, ¿no es cierto? No es cualquier cosa. Pero en el caso del anticristo es una señal, es un poder engañoso, un poder de mentira, un poder falso. ¿Por qué? Porque no va a buscar acercar a la gente a Dios, sino todo lo contrario. Va a buscar engañar con estas señales, con este poder, va a buscar alejar a todas las personas y los va a poner en contra de Dios. Algunos se preguntan cómo podrá ser que tantas personas de niveles culturales tan diversos resulten engañadas. Mis amados, el que no se apoya sobre algo firme caerá por cualquier motivo. Las personas que no estén arraigadas o asentadas sobre el cimiento sólido de la palabra de Dios caerán a causa de toda clase de señales milagrosas. Entonces, si alguno tenía duda, ¿no?, de cómo es que el anticristo va a engañar a todo el mundo, a todas las naciones, a políticos, a grandes líderes del mundo en aquella época, ¿cómo es que va a hacer esto? Bueno, pues ahí tiene su respuesta, ¿no? No es que solamente va a venir y va a hablar, y no. Va a tener todo tipo de señales, de milagros, de prodigios mentirosos, con los cuales va a persuadir y va a convencer a toda la humanidad de que Él es Dios. Y los va a poner a todos en contra de Cristo. Es algo muy similar a lo que pasa hoy en día con las personas que adoran a los santos, ¿no? Y usted habrá escuchado testimonios, yo he escuchado algunos también. De hecho, recuerdo un día que fuimos a evangelizar con los chicos y una señora me decía, sí, yo creo en Dios porque cuando yo le recé a tal virgencita, pues me sanó, ¿no es cierto? Y seguramente usted ha escuchado un montón de personas que de pronto dicen, no, es que yo le recé al tal santo y ese santo pues me ayudó en esto, me ayudó a conseguir empleo. No, está el programa de la Virgen de Guadalupe, ¿no?, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Si estos no tuviesen poder, si es mentira, si solamente son imágenes, ¿por qué cuando uno le reza, pues pasa esto? Pasan milagros. Bueno, esta es la razón. Hay señales, hay milagros, hay prodigios que son mentirosos. Mis amados, eso es una obra diabólica, ¿no es cierto? Entrar en ese mundo es entrar en un juego diabólico. ¿En qué sentido? Porque el diablo, ¿no es cierto?, tiene poder, tiene potestad. Y se le ha dado autoridad sobre este mundo a causa del pecado. Entonces, cuando una persona entra en este juego, ¿no?, de la idolatría, al diablo le conviene mantener engañadas a las personas, ¿correcto? De ahí las señales y los prodigios mentirosos. Entonces es tan fácil para Satanás de pronto mandarte una aflicción que tú te arrodilles ante una porcelana y de pronto simplemente quitarte la aflicción y te mantiene atado mentalmente. ¿Me explico, no? Es un juego diabólico, mis amados. Y el diablo está jugando contigo y está ahí teniéndote atrapado, creyendo que ese pedazo de porcelana, que esa estatua tiene poder, que esa estatua es sobrenatural, que esa estatua es Dios. Pero no es así. Son señales, son milagros, son prodigios falsos que el diablo utiliza para mantener a las personas engañadas. El único que tiene poder sobrenatural, ¿no es cierto? El único que tiene un poder sin límites y el único que obra a favor de la humanidad verdaderamente es nuestro Dios. Porque Él obra por amor, ¿no es cierto? Algo que el diablo no conoce, porque solo se ama a sí mismo. Pero Dios nos amó tanto y nos ama tanto que nos ha dado todo tipo de bendición, de milagros verdaderos, de señales verdaderos y todo tipo de beneficios para que sus hijos
podamos vivir en completa libertad por la verdad y no por las mentiras del diablo. Bien, es lo mismo entonces que va a pasar con el anticristo. Es exactamente igual. A través de milagros falsos, de señales mentirosas, va a mantener esclavo y engañado a la humanidad en aquel tiempo. El versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Otra versión lo traduce así: con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Creemos que el Evangelio va a ser difundido hasta los confines de la tierra. Algunos no lo creen, parece, ¿no? Creemos que el Evangelio va a ser difundido hasta los confines de la tierra. Sin embargo, habrá quienes se nieguen a recibir la verdad. Y aunque usted no lo crea, ¿no es cierto? Pues es un hecho. Está en Mateo capítulo 24, verso 14, lo que va a acontecer antes del fin. Mateo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, mis amados, el evangelio va a correr por todo el mundo, por todas las naciones, será predicado en todo lugar. Sin embargo, van a haber personas que no van a aceptar este evangelio, que van a rechazar el evangelio, pero no van a tener excusa de que nunca lo escucharon. Y esas personas que rechacen el evangelio, esas personas que voluntariamente en su libre albedrío, ¿no?, dicen no al evangelio, entonces son las que posteriormente serán engañadas por el diablo a través del anticristo. Y es lo que continúa diciendo 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 11. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Por qué? El versículo anterior decía: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios permitirá que el mundo crea en una mentira. ¿Por qué hará esto? ¿No será algo injusto? ¿Es acaso Dios malo? ¿Quiere el mal para la humanidad? No. Será el mismo caso que ocurrió cuando Dios endureció el corazón de Faraón. Faraón no estaba lamentando la situación de los israelitas con la intención de dejarles ir libres. Y contenido por Dios en sus buenas intenciones, si usted pensara de esa manera, estaría equivocado. ¿Sí está pudiendo completar las notas? Si usted pensara de esa manera, estaría equivocado. Faraón no tenía buenas intenciones. Faraón no quería dejarles ir. Y lo que Dios hizo fue utilizar eso a su favor. Dios le obligó a colocarse en una situación que reveló las intenciones que verdaderamente tenía. No, muchas veces se malinterpreta el hecho de que cuando dice en la Biblia Dios endureció el corazón de Faraón, entonces uno dice, bueno, es que Dios es malo, Faraón a lo mejor y quería ser bueno, pero Dios no se lo permitió y lo endureció, entonces Dios es perverso. Nada que ver. Y no pienso defender a Dios tampoco, porque Dios no necesita que lo defiendan. Él es bueno, Él es santo, Él es justo en su más pura esencia. Y nosotros somos los malos. Y el caso de Faraón es igual. El perverso era Faraón. Faraón en su propia voluntad, en su propio derecho, ¿no?, con todos sus sentidos en perfecta condición, en su libre albedrío, ¿no es cierto?, en su pleno derecho de libertad, Faraón decide ir en contra de la voluntad de Dios. Decide rechazar a Dios, decide renunciar a lo que Dios le demandaba, que era que deje ir al pueblo de Israel. Entonces Dios aprovecha esto,
es decir, la decisión voluntaria de Faraón, Dios lo que hace es aprovechar esto para engrandecerse más, para glorificarse de una mejor manera. Y entonces pone a Faraón, después de que él, en su libre albedrío, decide rechazar a Dios, entonces Dios usa eso para sacar ventaja y glorificarse liberando a su pueblo. Y es lo mismo que pasa en este texto. Cuando dice Dios les envía un poder engañoso, uno puede decir, bueno, pero ¿por qué hace esto Dios? ¿Por qué, no es cierto? ¿Por qué Dios tiene que enviar un poder engañoso? Y la respuesta la habíamos hablado. Porque estas personas rechazan el amor de Dios, rechazan el Evangelio. Entonces Dios lo que hace es simplemente entregarlos, ¿no? No es que Dios es malo y dice, bueno, no quisiste, bueno, toma. No. Ese no es el sentido, sino que Dios dice, bueno, ¿quieres ir por ese camino? No te lo voy a impedir. Es igual a un niño, ¿no es cierto? Cuando un niño, ¿cuántos son padres? Bueno, cuando estaban educando a sus niños, tal vez, o personas que de pronto están a cargo de niños, hay niños que son un poquito revoltosos, ¿no? Y uno le dice, no vayas por ahí, ¿no es cierto? No vayas por ahí. El niño sigue, no vayas por ahí, no hagas esto, no hagas lo otro. Y el niño sigue y sigue y sigue. Hasta que en un descuido va, el niño lo hace y vienen las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, no metas los dedos en los enchufes, te puedes electrocutar. Y el niño intenta una y otra, no vayas por ahí, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Hasta que el niño pues sigue en desobediencia, lo hace y se electrocuta, ¿no? Y entonces empieza a llorar. ¿Fue culpa del padre esto? No, no es cierto. Lamentablemente hay personas que solo aprenden a las malas. Pero no tiene por qué ser así. Y Dios no quería que fuese así. Dios ha estado todo este tiempo diciendo, no vayas por ahí, no te conviene, te vas a hacer daño, te vas a lastimar, ese no es el camino. Pero nosotros, como niños revoltosos, a veces no entendemos sino por las malas. Entonces lo que hace Dios es, bueno, si insistes en ir por ahí, yo no te lo voy a impedir, tú eres libre, ¿no es cierto? Anda por ahí, pero después no digas que no te amé, después no digas que no quise advertirte. Ese es el sentido, ¿no? de lo que habla Pablo en este versículo. Que Dios les envía un poder engañoso, es decir, Dios no quería el mal para su pueblo. Pero a causa de la maldad de ellos, a causa del rechazo al amor de Dios, a causa de la insistencia en ellos en ir hacia el mal, Dios dice, bueno, ¿quieres ir por ese camino? No te lo voy a impedir. Y viene el engañador, el anticristo, y va a engañar a todas esas personas que rechazaron el amor de Dios. ¿Se entiende esto, mis amados? De todas formas, vamos a explicarlo más adelante. Vemos a muchas personas que no quieren comprometerse, no adoptan una actitud frente a Dios, no escucharán el Evangelio, cierran su mente ante el Evangelio. Dios en su compasión les comunica su palabra, pero ellos la rechazan. Ahora, después que ellos hayan escuchado la palabra de Dios y se han negado a aceptarla, Dios les enviará un poder engañoso. ¿Por qué? Porque ellos no recibirían la verdad. Entonces quedan abiertos para creer una mentira. A causa de que no quieren creer la verdad, ellos solo se exponen y quedan abiertos, vulnerables ante creer cualquier engaño de este mundo. Dios está separando a las cabras de las ovejas y para hacerlo utiliza el mejor método del mundo. Si las personas no reciben el amor de la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean en una mentira. ¿Y cuál es esa mentira? La mentira del anticristo es que Jesucristo no es el Señor, que Él no es quien dice ser. Les dirá a las personas que serán inteligentes si no cometen la insensatez de creer en el Señor Jesús. Él tendrá una buena explicación para dar ante la partida de los verdaderos creyentes de esta tierra en el arrebatamiento de la iglesia y felicitará a aquellos que se han quedado para construir con Él un reino aquí en la tierra.
la gente creerá en él y creerá que el anticristo les traerá una época de paz y prosperidad. Las personas no serán conscientes que estarán entrando en el periodo de la gran tribulación. Esa será la mentira y la gente la creerá como consecuencia de haber rechazado la verdad. El engaño del anticristo, ¿no? Y es algo que estamos viviendo hoy en día ya. Muchas personas que creen que son inteligentes por no creer en Dios, ¿no es cierto? Y es lo que mueve este sistema. Si crees en Dios, entonces estás loco, eres un fanático, eres tonto. ¿Cómo vas a creer en Dios? Eres místico, crees en lo sobrenatural, eso no existe. Eres tonto, no razonas, no piensas, no tienes lógica. Pasa ya hoy en día. Y será todavía más fuerte en aquella época cuando el anticristo venga. Entonces, mis amados, ¿cuál es la solución a esta problemática? Estar firmes en la verdad. Y todo esto, lamentablemente, todo este engaño va a acontecer para las personas que rechacen la verdad. Es el mismo concepto que utiliza Pablo con el joven inmoral, ¿no es cierto?, en 1 Corintios, que dice Pablo, sé que hay uno entre ustedes que se ha acostado con la mujer de su padre. Y dice, este hermano inmoral, dice, yo ya lo entregué a Satanás. Y uno dice, qué severo Pablo, ¿no? ¿Cómo así que entregarlo a Satanás? Tranquilo, ¿no? No, el concepto es el mismo. Entregarlo a Satanás es el mismo concepto que Pablo utiliza también cuando dice que Dios entregó a sus pasiones a aquellos hombres que abandonaron el uso natural de las mujeres y se acostaron con hombres también. Y dice que los entregó a sus pasiones. Luego Pablo dice, yo ya lo entregué a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenemos el poder para entregar a las personas al diablo? No, mentira. Eso no es así. Pero el concepto es el mismo. Es decir, yo estoy velando por esta persona y Dios está velando por nosotros. Decir, ¿sabes qué? No vayas por este camino, no te conviene, te va a hacer daño. Hijo mío, por favor, entiende, quiero tu bien. Quiero que vayas por aquí, esto te conviene, esto no, te vas a hacer daño. Pero la persona que insiste en ir por el mal camino, Dios no se lo va a impedir. Porque Él respeta tu libre albedrío. Entonces Dios lo que hace, los entrego a sus pasiones. ¿Quieren ir por ahí? Vayan. El mismo concepto que usó Pablo. Lo entrego a Satanás. Y Pablo dice, ¿con el fin de qué? De que la carne sea destruida. Y esto es muy interesante, mis amados, porque el objetivo que tiene Pablo y el objetivo que tiene Dios hasta ahora, a la hora de quizás entregarlos a sus pasiones, la esperanza que se tiene es que esa persona entienda, aunque sea por las malas, de decir, Dios ya no está diciéndome, ven por acá, ya no me detiene, voy libre. Y cuando me pasa la consecuencia, yo digo, verdaderamente Dios tenía razón, no debí de haberme apartado de ese camino. Es la esperanza que se tiene. Y es por lo que Pablo dice, lo entrego a Satanás a fin de que la carne sea destruida y quede el espíritu, ¿no? Que quede esa parte buena en el hombre. Y no tiene por qué ser así. Lamentablemente hay personas que solo entienden por las malas. Y es lo que se hablaba, a veces cuando vienen las consecuencias del pecado, solamente en ese entonces es que miramos la vista al cielo, ¿no? Cuando el hijo pródigo se vio ya rodeado de cerdos, en una porquería, en una inmundicia, entonces dijo, me acuerdo que en la casa de mi padre los jornaleros vivían mejor de lo que estoy viviendo yo. No fue sino hasta que Sansón le cortaron el cabello, cuando estaba haciendo burla y fue humillado. Entonces clamó a Jehová. Antes de eso, ¿qué decía Sansón? Decía, saldré de esta como las otras veces. Y es lo que muchos de nosotros decimos, ¿no? Pecamos, decimos, luego oramos, me arrepiento y decimos, de esta voy a salir, hago una oración, el Señor me perdona, gloria al Señor, sigo caminando. No tiene por qué ser así, el diablo no está jugando.
El último que tuvo esa mentalidad, ¿no? La última persona que dijo, saldré de esta como las otras veces, el diablo le sacó los ojos. Entonces, es un error estar coqueteando con el pecado. Dios no quiere que te pasen las consecuencias, que sufras, para entonces entender cuál es el camino que debes seguir. Dios hasta ahora te está diciendo, ven, hijo mío, déjame que te abrace, como le decía Israel. ¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos? Pero ustedes se desviaron, hicieron lo que quisieron. Entonces, el sentir es el mismo, ¿no? Este poder que viene al final, esta frase de entregar a Satanás, de entregar a sus pasiones, es Dios diciendo, no te voy a impedir, quieres hacer esto, hazlo, pero luego no digas que no te advertí. Y ojalá que cuando vengan las consecuencias de tus actos, ojalá te acuerdes de mí, yo todavía voy a estar con los brazos abiertos, esperando para abrazarte. ¿Sí o no que es maravilloso el amor de Dios? ¿Eso no es maravilloso? Por supuesto que sí lo es. Pero hay algo aquí que es más grave, que es más crítico, porque una cosa es en este tiempo. Cuando Pablo dice, lo entrego a Satanás a fin de ¿qué? De que la carne sea, ese viene después, hablo del verso que Pablo decía, dice, lo voy a entregar a este hermano a Satanás a fin de que la carne sea destruida. El objetivo hasta ahora de Dios, cuando tú estás sufriendo consecuencias de tus pecados, de tus actos naturales, de tus actos inmorales, de la perversión, cuando tú decides ir en pos de tus deseos pecaminosos y Dios no te detiene, y tú sufres las consecuencias, todavía ahora está Dios esperándote con los brazos abiertos, pero va a haber un momento en que cuando seas entregado, en que cuando Dios dice, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, va a haber un momento en que ya no va a ser para que aprendas por las malas. Y es el caso de 2 de Tesalonicenses, en la que Pablo dice, ¿a fin de qué? Ahora sí lean ese versículo, ¿no? ¿A fin de qué? A fin de que sean condenados. Entonces, por ahora, podemos ver la misericordia y la gracia de Dios. Por ahora, todo lo que estamos viendo, incluso en las consecuencias de nuestro pecado, todavía podemos volver a Dios y todavía Dios nos muestra los brazos abiertos diciendo, te dije que no vayas por ahí, ven, te amo, te limpio, te visto con ropas nuevas, te doy el anillo de que eres mi hijo, vamos a hacer fiesta, no pasa nada. Pero va a llegar un momento en que cuando Dios te dé la espalda a causa de tus malos actos, ya no va a ser para que puedas volver, para que aprendas a las malas, sino que vas a terminar en condenación, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios va a juzgar a aquellos que han rechazado la verdad. Lo hemos dicho muchas veces y queremos repetirlo una vez más. Si a usted le gusta sentarse a leer la palabra de Dios, pero continúa rechazando a Jesucristo, entonces, mi amigo, usted queda completamente abierto y vulnerable ante cualquier otra creencia que se le presente para engañarlo. Usted nunca podrá entrar en la presencia de Dios y decir, bueno, yo nunca escuché el Evangelio. Si usted le da la espalda al Señor Jesucristo, entonces quedará en una posición vulnerable ante el engaño y expuesto al juicio. Hasta ahora hay oportunidad, hasta ahora hay chance, hasta ahora Dios está diciendo no vayas por ahí. Y aún si fueses por el mal camino, hasta ahora Dios te está esperando con los brazos abiertos. Pero llegará un día en que si decides darle la espalda a Dios, será para condenación eterna.
y no queremos que esto nos llegue a pasar. Como creyentes proclamando el Evangelio, e incluso para Dios somos como un aroma de Cristo, un aroma de vida que se esparce entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los que se salvan seremos como una fragancia que les da vida, pero para los que se pierden seremos como un olor mortal. Y esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 15 al 16. Dice 2 de Corintios 2, verso 15 al 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, nosotros que estamos extendiendo el Evangelio, este es nuestro momento, porque es todavía el momento de la gracia, el momento de la misericordia. Y hay personas que se están perdiendo, personas, niños pequeños, son como bebés que van en pos de lo malo. Y es nuestra oportunidad ahora, antes de que Dios se envíe, ¿no es cierto?, antes de que Dios los entregue a sus pasiones para condenación, es el tiempo en el que Dios todavía está mostrando su amor con la humanidad. Y hasta ahora todavía Jesús está tocando la puerta de cada una de esas personas, invitándolos a que cenen con Él, pidiéndoles que los dejen pasar. Entonces, mis amados, como iglesia debemos entender esto y debemos activarnos en aprovechar el tiempo para extender el reino de Dios y que seamos perfume, fragancia de vida. De lo contrario, seremos olor de muerte para aquellos que se pierden. ¿Se entiende, mis amados? ¿O no se entiende? ¿Sí se entiende? Entonces, estos poderes engañosos, estas señales, estos prodigios, van a terminar engañando a las personas que se quedan en la gran tribulación, donde ya no va a haber escapatoria, donde este juego diabólico terminará en un game over, ¿no es cierto?, en un fin del juego, en una condenación para aquellos que se quedaron jugando con Satanás, para aquellos que pensaron que se podía coquetear con el pecado, para aquellos que rechazaron la verdad, quedarán expuestos a la mentira y terminarán siendo condenados. Ya para terminar, realmente escuchar el Evangelio le deja en cierto sentido en una posición difícil, porque usted no podrá decir que nunca ha escuchado el Evangelio. Usted lo ha escuchado y probablemente ha tenido esa oportunidad en diferentes lugares. Y todos aquí lo hemos escuchado. Y no solo eso, sino que Dios se ha asegurado de que todos en el mundo lleguen a escuchar su Evangelio, incluso para los que en un principio éramos excluidos, nosotros los gentiles. En Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18, Dios le dice a Pablo: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a leer nuevamente este versículo, pero estas palabras
Imagina que Dios te las está diciendo a ti, librándote de tu pueblo, librándote de este mundo, de este sistema, de esta maldad, de esta perversión y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis amados, no es el deseo de Dios que el mundo se pierda. Dios jamás se da por vencido. Antes de enviar un poder engañoso, Dios envía a un discípulo. Antes de enviar la condenación a esta tierra, Dios envió a la iglesia. Seamos pues luz, salvación y esperanza para este mundo, sin temor alguno. Si Cristo venció, nosotros también venceremos. Amén y amén. Padre Santo, gracias Señor te damos por este tiempo una vez más. Gracias Espíritu Santo por tu palabra, por tu enseñanza, por esta noche, mi Dios, en la que creemos, en la que confiamos, en la que sabemos y en la que entendemos, mi Dios, que tu presencia está en este lugar y que, Señor, tú nos has enseñado una vez más, recordado la importancia que es estar firme en tu palabra, firme en la verdad. Que lamentablemente, Señor, si no aceptamos tu evangelio, si no aceptamos la verdad, quedaremos expuestos al engaño de este mundo. ¿Y cuántas personas se han desviado, mi Dios, porque no estuvieron firmes en tu palabra? ¿Cuántas personas prefirieron escuchar las mentiras del diablo, entrar en su juego, coquetear con el pecado, pensar que el diablo estaba jugando nada más, diciendo de esta saldré, de esta me voy a librar como las otras veces, y terminaron sufriendo las consecuencias de su pecado? Gracias a tu misericordia y gracias a tu amor, tus brazos abiertos están siempre esperando que volvamos a ti. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Y ayúdanos a entender que este es el momento de volver. Si alguno de nosotros estamos, Señor, prefiriendo el sistema de este mundo, prefiriendo nuestros deseos, nuestras pasiones, prefiriendo los engaños de Satanás, en este momento queremos pedirte perdón y decidimos volver, encaminar nuestra vida, vivir una vida recta delante de ti, entendiendo que todavía es tiempo, que todavía estás con los brazos abiertos. No queremos, Señor, que llegue aquel día en que no podamos volver a casa y quedemos expuestos a la condenación eterna. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, por tu misericordia.